Domingo de Ramos nos encontramos a las puertas de la Semana Santa y hoy vamos a golpear esas puertas del templo para decir: ábranse, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria, para que entre el Rey eterno. Vamos a aclamarlo y vamos a reconocerle a Jesús como el Señor de toda la historia, de todos los tiempos, como aquel que viene en nombre del Señor. Podemos decir que Jesús va a ser aclamado y va a ser reconocido como el Rey, al menos en ese momento. Curiosamente, podemos decir que aquí todo el mundo va a decir: Jesucristo vence. Jesucristo es un hombre, podemos decir, exitoso, que se ha ganado el clamor popular de la gente que finalmente, ya casi al terminar su vida, porque si bien no lo sabía el pueblo, para Jesús sí, era como esa aclamación final, última, ¿no?, de reconocimiento. Aquel que viene de parte del Señor. Pero también nos podemos preguntar, ¿fue Jesús un hombre exitoso o fue un fracaso su vida? El mismo Papa Juan Francisco nos habla de lo que significa el fracaso de Jesús que termina en la cruz. Frase que muchos la interpretan como que Jesús es un fracasado. Pero a la luz de nuestra mirada más contemporánea decimos: ¿de qué lado lo ponemos a Jesús? ¿Como aquel que fracasó o como aquel que triunfó? Y deberíamos decir que, sin duda, la vida de Jesús fue un triunfo. Triunfo sobre la muerte, triunfo sobre el pecado. En esta Pascua Jesús está entrando en el misterio pascual, que tiene luz de la resurrección y sombra de la cruz. Él entra ¿para qué? Para que desde adentro de la condición humana, siendo uno de tantos, hiciera nuevas todas las cosas. Y por eso debe vencer el pecado de soberbia, pecado de orgullo, pecado de cerrazón a Dios, y también la muerte. El último enemigo vencido será la muerte. La muerte que nos acompaña a la humanidad desde sus comienzos, en el que nos hemos apartado de Dios. El pecado es todo aquello que se opone al ser humano. Es aquello que nos lleva a una conciencia aislada, en un mundo inestable. Nos lleva hacia un mundo que perece. Nos lleva a una existencia herida, que sangra y que hace sentir la muerte. Ahí, en ese mundo, entra Jesús. Y decimos de vuelta: entra vencedor, aunque aparentemente será vencido en la cruz, pero que después va a vencer en la resurrección. Jesús entra en este mundo para demostrar que puede vencerse el mal de este mundo y que Él es Señor por encima de todo, que fue constituido por Dios para vencer todo ese mal. Miremos cómo el pecado no nos permite reconocer tanta fragilidad. Por eso el ser humano cae en la soberbia de querer que Él puede por encima de su propia fragilidad. Jesús es el que en la fragilidad dirá: Padre, en tus manos pongo mi vida. El soberbio, aquel fruto primero del pecado, no sabe reconocer la fragilidad, niega la vulnerabilidad y por eso lucha contra sí mismo, incluso con una gran ceguera de no poder ver al Salvador. Miremos cómo Jesús es crucificado con dos personas al lado. Los dos son ladrones, pero uno, con humildad, supo reconocer que merecía lo que tenía y veía en Jesús el corazón puro de aquel que no merece lo que está viviendo. El otro no le importa nada, no puede ver más de sí mismo.
Estos dos ladrones representan toda la humanidad que se ha apartado de Dios y que cada Pascua se pone al lado de su Maestro para decirle: ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando estés, porque no eres un fracasado, eres un hombre que ha triunfado. ¿No obrará Dios muchas veces a nuestra manera? No. Muchas veces el mundo nos va a sorprender con la manera como nos trate. Sin embargo, veremos que en esa cruz que nos toca vivir, ahí está Jesús. Y viviremos también que al lado de Él podemos elegir un camino, el de la humildad y el del reconocimiento de nuestra pequeñez, o el de la soberbia, de aquel que le aparta su rostro y busca la salvación por su cuenta. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana el Hijo de David. Levantemos nuestros ramos a aquel que viene para salvarnos.